Ya, esto nosotros lo partimos, lo iniciamos la semana pasada, así que estas primeras láminas, primero es un simple repaso. ¿Para qué hacemos la evaluación económica? Obviamente queremos medir la rentabilidad del proyecto y eso nos va a permitir directamente determinar si es conveniente o no realizarlo. Nos va a permitir, si tengo varias alternativas de inversión, rankearlas y priorizar aquellas que son más atractivas y complementariamente nos permite resolver una serie de interrogantes del estudio técnico que tiene que ver con el tamaño óptimo, la localización óptima, el momento óptimo de inicio, etcétera. Eh, bueno, y los antecedentes, todo lo que yo requiero para las evaluaciones económicas provienen de los estudios que ya hemos visto, el estudio de mercado, que nos va a entregar principalmente la magnitud de los ingresos y de algunos costos como campañas publicitarias y eso. Casi todos los costos e inversiones provenientes del estudio técnico y algunos costos que pueden aparecer de los estudios adicionales como el organizacional y el ambiental. O algunas veces hay estudios legales también de por medio. Y con eso lo que construimos son los flujos de beneficios, costos e inversiones, que eso lo vamos a ver luego, que es el flujo de caja, que es la herramienta en realidad para las evaluaciones económicas. Aquí lo que decíamos, siempre tengo que tener a modo comparativo un escenario o sí, un escenario que es la situación sin proyecto. ¿Qué pasa si yo no hiciera el proyecto? Eso es cuando yo ya tengo una empresa en marcha o un proyecto en marcha y quiero hacer algo nuevo. Entonces voy a decir, ¿cuál es mi escenario, mi situación sin proyecto? Y debo modelarlo, obviamente. Eh, Aquí están los criterios para esa situación base, que no los vamos a repasar, porque los vimos la semana pasada. Y aquí sí, en esto es importante que los repasemos porque son conceptos muy importantes. La tasa de descuento primero, que para qué la uso es para actualizar, o sea, traer al presente los flujos que me van a generar mi proyecto. En términos de concepto, ¿qué es lo que es la tasa de descuento? Primero, obviamente es la rentabilidad que yo le exijo a la inversión para utilizar los recursos aquí y no en otro proyecto. Y eso es para renunciar, como dice ahí, a un uso alternativo. Obviamente en proyectos que tengan niveles de riesgo similares, porque si no, no son comparables. En términos sencillos, ¿qué significa esto? Que este es el costo de oportunidad que tiene el dinero y por lo tanto significa que el dinero pierde valor con el tiempo. ¿Se fijan? Un peso hoy vale más que un peso mañana. Existen obviamente varios métodos para determinar la tasa de descuento. Nosotros no vamos a entrar en esa profundidad porque no tenemos tiempo, pero ahí tienen el primero, que es la tasa libre de riesgo más la prima por riesgo, el modelo KPM, que tiene que ver con los valores accionarios, y la rentabilidad de una inversión alternativa. Para ustedes va a ser un dato. Matemáticas financieras lo vieron en ayudantía, así que eso no corre. Y aquí es donde ya empezamos a ver los criterios de evaluación. Hay muchos criterios para comparar proyectos, pero los principales, como dice aquí, son el VAN, que es el valor actual neto, también lo pueden encontrar con otros nombres, pero el normal es VAN o BNP, que es valor neto presente, o valor actual neto, son lo mismo. Y la TIR, que es la tasa interna de retorno del proyecto. Entrando en aquellos, esto también lo vimos la semana pasada, el valor actual neto, ¿qué es lo que es finalmente? Es el resultado de restarle a los ingresos del proyecto los costos y traerlos todos al presente en un horizonte de tiempo. Por eso la fórmula ahí dice la sumatoria de los flujos netos operacionales. Un flujo neto operacional es ingresos menos costos, partido por 1 más I a la n, que es la fórmula de actualización, y menos la inversión inicial, que sería todo aquello que gasto antes del año cero, o sea, o en el año cero antes de la puesta en marcha, que es antes de la puesta en marcha de este proyecto. Y una vez calculado, las consideraciones, este es el criterio más utilizado y el más confiable.
el valor actual neto. Lo que sí tengo que tener algunas precauciones para utilizarlo cuando quiero comparar proyectos. No puedo comparar proyectos de distinta vida útil directamente, porque me va a arrojar errores. No puedo comparar un proyecto que dura 5 años con uno de 10 años directamente. Tengo que usar otras herramientas para aquello. En el caso que los dos proyectos tengan las mismas vidas útiles y yo quiera priorizar alguno, y eso es que son proyectos excluyentes, debo elegir uno u otro, los criterios son que se elige aquellos que tienen un VAR mayor a cero, se rechazan los que son negativos, o sea que tienen un VAR menor a cero, y habría una indiferencia en los que tienen un VAR igual a cero, pero dado que todo proyecto tiene asociado un riesgo, normalmente el de cero igual lo rechazo, porque cualquier cambio en una variable me puede llevar a que se transforme en negativo. Aquí vimos un ejemplo de cálculo un poco, dos proyectos con niveles de inversión distintos, 30.000 en el año 1 y 45.000 en el segundo caso, en el B, con flujos anuales distintos, flujos netos operacionales distintos y una tasa de descuento del 12%, y me arrojan, obviamente, valores actuales netos distintos, el A 3.626 y el B 3.037, y dado el criterio me quedo con el mayor, ¿cierto? Se elige A. Después, y aquí quedamos la semana pasada, vimos lo de la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno en realidad es la tasa de descuento que hace el VAN cero. En estricto rigor es la tasa máxima que soporta mi proyecto. Es un buen indicador de la fortaleza del proyecto, pero tiene más limitantes para comparar proyectos entre sí. Yo no puedo comparar por TIR. Me puede generar me puede inducir a una decisión errada, porque TIR mayor no significa VAN mayor, y en realidad el VAN es el que importa. La TIR es solo referencial en este caso. Y el otro problema de la TIR es que en proyectos que cambian de signo más de una vez, genera múltiples resultados, entonces no sé cuál es la TIR verdadera. Un flujo normal, como decimos aquí, un flujo bien comportado, empieza un primer flujo negativo, y porque es el año cero, o sea, puras inversiones, es negativo, y después cambia a positivo, o puede tener un año, otro año negativo, y después cambia a positivo. Esa es solo un cambio de signo. Pero si entre medio hay otro negativo, la TIR ya arroja valores múltiples y ahí no voy a poder compararlo. También tiene problemas cuando comparas diferentes montos de inversiones, y solo efectivamente, como les refuerzo, eh, es referencial su valor. Me permite ver efectivamente cuán fuerte es el proyecto en términos de cuánta rentabilidad le puedo exigir, pero no me dice si es mejor que otro proyecto, a diferencia del VAN. Entonces aquí tienen en el gráfico el VAN, la tasa de descuento, y aquí donde se intersecta, obviamente hace cero, esa es la tasa interna de retorno. Aquí un ejemplo para mostrarles el error que los puede llevar si es que eligen por la TIR. Tienen dos proyectos, A y B. A tiene una TIR de 40.17 y B tiene una TIR de 34.9. Si uno eligiera por TIR, habría elegido A. Perdón. Pero A en realidad tiene un VAN de 6.114 y B tiene un VAN de 7.020. Obviamente lo correcto ahí es elegir el proyecto que tiene un VAN de 7.020. Y ese tiene una TIR menor, por lo tanto hubiera incurrido en un error al elegir por TIR. Siempre se elige por el VAN. Eso es estrictamente así. Aquí es el mismo ejemplo, aquí están los flujos del ejemplo anterior, que les permiten ver los datos para que lo puedan calcular si es que quieren ustedes individualmente hacerlo. Y ahora, esto ya es de esta clase, lo que
la lámina reciente la vimos la semana pasada, estábamos simplemente repasando. Ahora, las consideraciones, yo les decía que no podemos comparar por van dos proyectos con vidas útiles distintas o horizontes de evaluación distintos. Un proyecto que tenga una duración de 4 años con uno de 12, no se pueden comparar directamente. Entonces, lo que debo hacer es hacer equivalente los periodos de tiempo. Y tengo dos maneras de hacerlo. Una, que se conoce como el van reinvertido, es que busco un mínimo común denominador de de las dos vidas útiles, o el calcular el van anualizado, que es una anualidad del valor presente, que sería esa la fórmula. El R es el van anualizado y la fórmula es el van calculado del proyecto por la tasa de descuento partido por 1 menos 1 partido por 1 más i a la n. Eso me va a dar un valor anualizado. Y para cada proyecto calculo el valor anualizado, lo comparo y me quedo con el que tiene el van anualizado mayor. Cuando hago el reinvertido es más complejo, dado que tengo que encontrar un mínimo común denominador. Entonces, fíjense, aquí tengo dos proyectos, uno con una vida útil o un horizonte de evaluación de 6 años y otro de 16. ¿Cuál es el mínimo común denominador? Es 96, ahí donde justo calzan. Tendría que hacer flujos, o sea, extender el flujo, imagínense, de 6 a 96 años y el otro 16 a 96, es una tremenda pega, para entender que después de los 10 años los valores son marginales. Busco una solución alternativa, o sea, busco un múltiplo de aquello, 30 y 32 años, una cosa así, pero se fijan que es mucho más complejo hacerlo por van reinvertido que por van anualizado. Entonces, si van a comparar proyectos con distinta vida útil, la recomendación es siempre usen van anualizado. Analicen el van y comparen las alternativas. ¿Dudas hasta aquí? Consultas. Que cómo se determina cuál es la duración o la vida útil de un proyecto si se supone que la intención de todos es como llegar a estabilizarse y de ahí que continúe solamente. ¿Cómo Pero eso sabemos que un producto sí, buena va a ser ahí? pregunta, muy buena pregunta. Está en una de las láminas, así que cuando lleguemos ahí lo voy a reforzar. Entiendo tu pregunta y es súper pertinente. Vale. Es muy pertinente, la tenemos en una lámina. Vamos a la siguiente, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio eh, tiene que ver con cuál es el nivel de producción a partir del cual empiezo a tener utilidades. Bajo el punto de equilibrio yo solo genero pérdidas. Entonces, por lo tanto, es muy importante siempre operar sobre el punto de equilibrio. ¿Y cómo se calcula en base a qué? Obviamente a los ingresos y los costos. El punto de equilibrio está en el punto en que los ingresos totales, como dice aquí, son iguales a los costos totales. ¿Y qué es el ingreso total? El precio por la cantidad, P por Q, y los costos totales son la sumatoria de los costos fijos más los costos variables, o la sumatoria de los costos fijos si es que los tienen clasificados de otra manera. Obviamente, como ya les decía, es la cantidad de productos o servicios necesarios para cubrir todos los costos. A partir de ahí empiezo a generar utilidades, y esto es una referencia en términos operacionales. Yo ojalá nunca opere bajo eso, pero no es tampoco un criterio que me permita comparar dos proyectos y tomar una decisión. Siempre, como ya les dije, la decisión se toma a partir de la comparación del valor actual neto de cada proyecto. Gráficamente, ¿cómo es esto? Va, ahí está. Aquí tienen los ingresos totales, el monto en pesos y la cantidad, ¿cierto? En la medida que aumenta la cantidad, voy aumentando mis ingresos totales. Luego tengo los costos fijos, o sea, los costos totales, perdón, que son el resultado de los costos variables, que están relacionados con la producción, están indexados a la producción, y los costos fijos, que no varían en función de la producción. La sumatoria
de los costos variables más los costos fijos me da los costos totales. Y donde se intersecta esto, tengo el punto de equilibrio. Toda esta área sombreada aquí representa las pérdidas que tengo y esta las utilidades que voy generando a partir del punto de equilibrio hacia arriba, es la cantidad vendida. Bueno, yo ya las había mencionado que estos criterios nos permiten, o sea, estas herramientas, estos indicadores finalmente nos permiten eh, definir, además de elegir entre el mejor o peor proyecto, definir otros determinantes del proyecto, como son, por ejemplo, el momento óptimo de inicio. ¿Cuándo parto? En un negocio de helado eso es muy importante, no voy a partir en invierno, tengo que partir obviamente en verano, en primavera, pero ¿cuál es el mejor momento? Y eso lo hago a partir de van calculando las distintas alternativas, los van excluyentes en este caso son distintas fechas de inicio del proyecto. Y lo calculamos y me quedo con, obviamente, la alternativa que tiene el van más alto. Y esto es lo mismo que en economía ustedes deben haber visto análisis marginal. O sea, es cuando el ingreso marginal iguala al costo marginal, es el momento, de ahí hacia arriba, es el momento, o sea, ese es el momento óptimo. También el tamaño óptimo, exactamente lo mismo. Los distintos tamaños son los proyectos excluyentes que voy a comparar y elijo, obviamente, el proyecto que tiene el mayor van. ¿Qué consideraciones además tengo que tener yo cuando voy a evaluar un proyecto, cuando voy a alimentar un flujo? Y yo se los dije cuando hicieron el estudio de mercado, que hay una curva de aprendizaje, o sea, no partimos con la máxima demanda, no partimos en el óptimo, sino que el proyecto inicia, tiene que darse a conocer, la gente tiene que familiarizarse con los procesos, con las máquinas, con todo, para llegar a su máxima productividad y por lo tanto hay una curva de aprendizaje. Al principio son menores los rendimientos y después van aumentando los rendimientos y también aumentando las ventas porque el producto se empieza a hacer conocido. Entonces aquí hay que modelar un poco esa situación. Una vez terminada la evaluación económica, que luego vamos a ver en detalle con el flujo de caja, yo hago lo que se conoce como un análisis de sensibilidad. La herramienta de análisis de sensibilidad en realidad es una herramienta de análisis de riesgo, la más sencilla de todas las herramientas de análisis de riesgo, porque lo que me permite es ver qué pasaría si alguna o algunas de las variables que yo he utilizado para modelar mi flujo cambian. Entonces, yo aquí trato de evaluar cuánto es lo máximo que soporta mi proyecto. O qué tan sensible es. Por ejemplo, puedo tener un proyecto que es súper bueno, da un van gigantesco, súper grande. Y empiezo a modelar y modelo, por ejemplo, una baja del precio en un 10%. Y resulta que al bajar 10% el precio, el proyecto ya se me vuelve negativo. Quiere decir que en realidad es muy riesgoso, porque es muy sensible al precio. Cualquier factor del mercado pudiera hacerme caer los precios y mi proyecto pierde rentabilidad inmediatamente. Entonces, es muy importante poder hacer la sensibilidad a partir de las principales variables que afectan el flujo. Normalmente son precio, cantidad, precio de los insumos, demandas del mercado, preferencias de los clientes o de los consumidores. Entonces, esto cuando uno termina su flujo, lo ideal es hacerlo. Entonces se plantean tres escenarios normalmente, así cuando lo hace uno en forma bastante básica. El escenario central, que es el que calcularon en su van, y después un escenario optimista y uno pesimista. ¿Qué pasa si mejora el precio? ¿Cuánto aumenta él? Pero también me planteo uno pesimista, en que qué pasa si esto baja. ¿Cuánto cuánto es capaz de resistir este proyecto? Eso respecto de este primer
apartado. Aquí es importante que digan si tienen dudas o consultas, porque ahora voy a proyectarles también. Ya. El flujo de caja en realidad es el instrumento que nos permite hacer la evaluación económica, no es otra cosa. Y los fines para los que yo uso la evaluación también son medir la rentabilidad del proyecto, de los recursos propios y en el caso que tenga compromiso, o sea, quiera tomar un crédito o endeudarme para poder realizar las inversiones del proyecto, en los bancos lo usan para medir la capacidad de pago de este. ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en el proyecto? Los insumos para alimentar la evaluación económica, la inversión inicial, que yo ya les decía, son todos los gastos incurridos antes de la puesta en marcha del proyecto, están todos en el año cero. Los flujos netos operacionales, que ya vimos qué es lo que eran, los ingresos menos los costos de cada año, las depreciaciones de los activos y las de los activos tangibles o activos fijos, y las amortizaciones de los activos intangibles, el valor residual del proyecto y la vida útil. Ahora vamos a entrar a ver un poco cada uno de ellos. Esta distinción es importante en términos de lo que considero yo en la inversión inicial. Por un lado están los activos fijos, que también los podemos llamar activos tangibles, que son todos aquellos, como dice, tangibles, lo que puedo tocar, lo que tiene como existencia material, edificios, máquinas, vehículos, herramientas, terrenos, recursos naturales. Por otro lado están los activos nominales, que no los puedo, no son tangibles, no tienen una existencia material, sino que son gastos por compra de marcas, gastos de organización, patentes, licencias, campañas publicitarias y algunos imprevistos de ese tipo que son activos intangibles. En el caso de los activos fijos, estos pierden valor con el tiempo por desgaste. Entonces eso se conoce como depreciación. La depreciación, los activos fijos sufren depreciación. Los activos nominales por convención se amortizan, o sea, se les atribuye una pérdida de valor en el tiempo, pero que no puede exceder los 4 años. O sea, yo un bien, un activo fijo, lo puedo depreciar. Hay activos fijos, las tablas del Servicio de Impuestos Internos indica las vidas útiles de los bienes para poder hacer los cálculos de depreciaciones. Y hay bienes que se deprecian en 30 años, 40 años. Un edificio uno lo puede depreciar en 30, 40 años. Pero un activo nominal no puede más allá de 4 años amortizarlo. Y lo otro que se considera en la inversión inicial es el capital de trabajo. Capital de trabajo es muy importante porque aquí está el capítulo, digamos, son todos los recursos que yo necesito para tener en correcto funcionamiento durante un ciclo productivo el proyecto. O sea, yo empiezo mi producción, ¿cierto? Y al empezar mi producción tengo que pagar sueldos, ¿cómo se llama? Insumos, gastos básicos, la luz, el agua, el teléfono, el internet, todo eso. Y muchas veces no vendo al tiro, sino que vendo cuando el producto adquiere madurez o el cliente me va a pagar. Entonces, yo tengo un desfase ahí. Pueden pasar, en algunos casos, son solo de un día para otro. Si yo soy un kiosco, por ejemplo, que compro la noche anterior, compro los diarios y los vendo al día siguiente, tengo un periodo de desfase de menos de 24 horas. Pero en los negocios normales, en realidad los periodos de fase son de 30 o más días, porque compré insumos, los almacené, los usé y por lo tanto tengo varios días de desfase. Todo ese periodo tengo que financiarlo y para financiarlo necesito esto que se llama capital de trabajo. Es muy crítico determinar el capital de trabajo porque es un factor que
un mal cálculo del capital de trabajo puede significar que mi negocio quiebre. Los negocios, los proyectos, los negocios no quiebran por rentabilidad, quiebran por caja, quiebran porque no tienen recursos para pagar sus compromisos. ¿Se fijan? Y normalmente pasa eso cuando he hecho un mal cálculo del capital de trabajo y me quedé sin plata para pagar sueldos, para pagar luz, para pagar agua, y no pude seguir funcionando, ¿se fijan? Y quebré. Entonces, el capital de trabajo debo calcularlo muy bien. En general hay tres métodos. El método contable, que es poco preciso porque en realidad usa los estados financieros y resta el activo circulante menos el pasivo circulante, y esa diferencia la asume como el capital de trabajo necesario, lo que no siempre es muy cierto porque además los datos son una vez al año. El periodo de desfase, que es el que les mencionaba recién, cuánto tiempo pasa entre que yo empiezo a comprar y a gastar y logro la cantidad de ventas suficientes para compensar esos gastos, y el déficit acumulado máximo, que es más o menos lo mismo, pero en productos que tienen ciclos más largos. Entonces yo empiezo a acumular, 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 y donde llego al pic de acumulación de costos, ese es todo el capital de trabajo que yo requiero. Lo otro muy importante es que el capital de trabajo se incrementa en la medida que yo aumento mi escala de operación, porque yo puedo haber calculado ya, yo necesito un capital de trabajo de 1.000.000 de pesos para producir 100 unidades. Y se me ocurrió aumentar mi escala de producción a 120. El error clásico de una pequeña empresa es que crecen en producción y se olvidan que tienen que acompañar ese crecimiento de producción con aumentos del capital de trabajo y quiebran. Hay muchos, muchos, muchos ejemplos de eso. Entonces, ustedes cuando crezcan, y si pasa su proyecto de producir 100 a producir 120, su capital de trabajo, que habíamos dicho que era de 1.000.000 de pesos, va a tener que aumentar en esa misma proporción y va a ser de 1.200.000. Si no lo hacen, tienen un riesgo de quiebra bastante probable. Pueden quebrar, de seguro van a quebrar en realidad. Dudas, consultas de esto del capital de trabajo, como les digo, es muy importante. Conceptualmente, muy importante. Prácticamente, muy importante, porque si hacen un mal cálculo, una mala determinación de este capital de trabajo, como les digo, de seguro su empresa va a quebrar. Profe, que ahí salía que la infraestructura era del activo fijo, pero ¿qué ¿Sí? pasa si uno arrienda las instalaciones donde va Ese a llevar a cabo el es proyecto? costo de operación. Ah, ya, Sí, sí, es costo de ya operación. vale. Profe, y si ¿Sí? uno, por ejemplo, tiene seguros para sus clientes, ¿qué serían Son activos nominales? costos. No, son costos. Seguros son Ah, ya. costos. Costos directos. Pues, podría ser un costo indirecto. Aquí está el acápite de vida útil, la pregunta de hace un rato atrás. La vida útil o el horizonte de evaluación de un proyecto se determina en base a dos condicionantes. Primero, la vida útil de la inversión, que es normalmente, por ejemplo, si yo tengo un yacimiento de un mineral, más o menos yo puedo calcular el periodo en que esto se va a agotar. Y eso me determina el horizonte de evaluación de ese proyecto. También los ciclos de vida de un producto o servicio. Hay aspectos legales que pueden determinar la vida útil de este proyecto, eh, y los gustos y expectativas del inversionista. Cuando no tengo ninguno de esos factores, que me va a decir que un horizonte de evaluación, por ejemplo, es de 20 años, el caso más conocido por mí y de algunos de sus compañeros va a ser el caso de una plantación forestal. Una plantación forestal tiene un horizonte de evaluación que en el caso Pino radiata ronda entre los 20 y 24 años. Se fijan y me lo determina porque es el periodo en que yo voy a realizar la cosecha de ese bosque.
Sin embargo, cuando no tengo eso, por ejemplo, yo tengo un proyecto de venta de palomitas. Por convención, yo evalúo los proyectos a 10 años. ¿Por qué se llegó a esa convención? Porque cualquier flujo más allá de los 10 años traído al presente tiene un efecto marginal, o sea, quiere decir que un efecto muy pequeño en el VAN. Por lo tanto, si no tengo algún factor que me determine el horizonte de evaluación del proyecto, yo voy a evaluar a 10 años. ¿Se entiende? ¿O hay dudas con esto? Es importante que lo sepan. Ahora, ustedes en su proyecto van a tener que definir su horizonte de evaluación, pero en la prueba y en todo va a ser un dato que yo les voy a entregar. Les voy a decir, este proyecto tiene una vida útil o un horizonte de evaluación de 5, 6, 8 o 10 años. ¿Se entiende bien? Profe, ¿y por qué se determina por 10 años? No, no me quedó claro. Porque si tú haces los ejercicios y calculas los van de distintos proyectos y calculas los flujos que ya están más allá del año 10. Ustedes cuando vieron matemáticas financieras, tú tomas un valor que está en el año 11 y lo traes al presente, con la tasa de descuento, ¿no es cierto? Allá tengo 100, si traigo 100 al presente con una tasa de descuento grande, 20%, el efecto acá es 5 pesos. Y esos 5 pesos en realidad no me van a cambiar la decisión, no van a cambiar la decisión porque su efecto es marginal. Por eso la convención es que si yo no tengo ningún factor determinante para determinar el horizonte de evaluación, voy a evaluar a 10 años. Porque los efectos de los flujos posteriores a 10 años tienen un impacto marginal en el valor actual neto de un proyecto. Esa es la razón. Ya entiendo, gracias. Ok. Ahora pasamos al otro, la otra variable importante cuando yo voy a construir mis flujos de caja, que es el valor de desecho del proyecto. Perdón. El valor de desecho es una vez terminado mi proyecto, o sea, por ejemplo, llegamos al año 10 y yo digo, terminó el proyecto, lo voy a vender o lo voy a cerrar. ¿Cuánto vale ese proyecto en ese momento? Entonces hay 3 criterios. El primero, el valor contable del proyecto, valor libre, o sea, cuánto valen los activos que tengo, obviamente depreciados a ese momento. Ese es el valor contable del proyecto y que normalmente es bastante bajo. Después está el valor de mercado del proyecto, o sea, yo salgo al mercado y digo, tengo en venta este proyecto y me van a ofertar, dependiendo efectivamente de las proyecciones que tiene el proyecto, y voy a tener un valor. Y en tercer lugar está el valor económico del proyecto. ¿Qué significa el valor económico del proyecto? Quiere decir que yo, una vez alcanzado el horizonte de evaluación, digamos en este caso los 10 años, digo en realidad cuánto vale este proyecto en marcha. Y eso es, en términos económicos, la pregunta es ¿cuánto vale un proyecto en marcha? ¿Quién se aventura a decirme la respuesta de esa pregunta? ¿Cuánto vale un proyecto en marcha? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene la respuesta? Tiene un punto ¿No más tiene en que la ver con prueba. la acción, ¿Ah? con las acciones? Ese sería valor de ¿Cómo? mercado. Las acciones Ya. sería un valor de mercado. Claro, cuando transa en bolsa. Si no transa en bolsa es imposible saberlo, pero sí, eso es correcto cuando estoy evaluando valor de mercado. En términos económicos, ya que nadie aventura la respuesta, en términos económicos,
un proyecto vale los flujos futuros que es capaz de producir. Entonces el valor económico lo que me dice es cuánto valen esos flujos futuros traídos al presente. Y ya vamos a ver la fórmula de cálculo. Entonces, efectivamente, el valor económico del proyecto es el valor de desecho más alto que yo puedo calcular para un proyecto porque captura en realidad la creación de valor. El valor contable del proyecto no captura nada de eso. O sea, si yo vendiera en marcha Apple por el valor libre de sus activos, no vale un tercio de su valor real, de su valor en bolsa, porque Apple tiene un valor gigantesco en bolsa, o sea, es de las empresas, yo dijera que en este momento la más valiosa, la acción más valiosa del mercado en Estados Unidos, por la capacidad de generar flujos futuros, o sea, esa capacidad de innovación que tiene, que es un intangible, no es un tangible, y si yo lo valoro solo a valor contable, estoy perdiendo todo ese valor. En cambio, el valor económico del proyecto me trae al presente los valores futuros, los flujos futuros que es capaz de producir el proyecto. Entonces está capturando todo ese valor intangible también. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Profe, Sí, pero entonces sería mejor usar el último que el primero, Sí, el valor económico que... nosotros ¿Sí? normalmente en los ejercicios vamos a usar valor económico. Ahora hay algunos consultores que siguen usando el valor contable, pero eso es como les digo, en los negocios muy tradicionales, que en realidad yo no puedo vender el negocio en marcha porque quiero solo deshacerme de mis máquinas, o yo estoy considerando cerrar. ¿Se fijan? Si yo considero cerrar el proyecto, voy a vender solo a valor contable, a valor libre, cuánto valen mis activos. En cambio, si yo lo vendo en marcha, tengo que venderlo o calcular el valor económico del proyecto. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, gracias. Perfecto. Profe, a mí me queda una Sí, duda de dime. cuando, no sé, por ejemplo, se compran estas franquicias que son como internacionales Ujú. y se instalan en un lugar. Ahí todo el estudio que se hace de mercado y también de los valores se hace específico, no sé, por ejemplo, McDonald's en Valdivia. Ujú. ¿Eso se hace específico para el lugar o es como algo que ya está como estandarizado y si alguien quiere lo compra y se asume que va a funcionar por ser una franquicia tan grande? Yo no conozco muy bien cómo operan todas las franquicias, pero mi impresión es que está como estandarizado, o sea, ellos tienen una estimación por el tamaño de la población. Obviamente va a ser distinta la franquicia en Santiago que en Valdivia, pero está estandarizado, no es que ellos lo calculen así específicamente, sino que dicen, bueno, esta franquicia vale pucha, 30 millones al año. ¿Se fijan? Porque le asegura, o sea, efectivamente la campaña de marketing y todo, y el posicionamiento de marca, les asegura mínimos niveles de venta al concesionario, por decirlo de alguna manera. Pero no creo que hagan estudios caso a caso. Yo creo que está más o menos estandarizado con algún indexador, que en este caso debería ser tamaño de la población. Ya vale, gracias. Ujú. Vamos al siguiente. ¿Sí? ¿Alguien más iba a consultar? Profe, disculpe Sí, una pregunta que dime. andaba con un poco de problemas de conexión, no sé si lo dijo, pero en el caso de que, por ejemplo, yo quisiera incorporar un socio, también tengo que calcular el precio del negocio en sí y además sumarle todos los activos. ¿Y eso, o cómo se hace ahí? Si tú quisieras incorporar un socio, dices tú. Sí. Claro, ahí tú vas a tener que abrir el proyecto y van a tener que definir las participaciones accionarias. Entonces, ¿cuánto aporta él al negocio? Entonces hay que hacer un nuevo flujo que permita distinguir los aportes de cada parte y pueda cada uno determinar también sus propias rentabilidades en esta sociedad. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Pero ¿y cómo sé cuánto porcentaje gana cada uno? Eso lo tenemos que acordar entre nosotros nomás. O sea, normalmente tú
Por ejemplo, si tú valoras todo lo que tú tienes en el proyecto en X y él dice, ya, supongamos lo valoraste en 100, y él dice, yo tengo para aportar 30, obviamente él va a tener una participación minoritaria respecto a la tuya y va a participar en esa proporción de los ingresos. ¿Te fijas? Tú en esa valoración también incluyes el intangible, o sea, dices, bueno, yo tengo una marca ya posicionada, la capacidad de innovación nuestra es de tanto y por lo tanto mi participación, o sea, mis recursos invertidos aquí son del orden de tanto. Y se determina en función de esos aportes, la participación de cada cual en las utilidades de la empresa. Entiendo, pero entonces yo igual le tengo que poner un precio a todo eso que dices, pues, como Sí, algo claro, intangible. sin duda, sí, sí, así es. Bueno, repasando, lo vimos recién, la tasa de descuento, ¿qué es lo que es? La uso para actualizar los flujos, traer los flujos que están en el futuro al presente, el costo de oportunidad del dinero y de nuevo lo mismo que vimos al principio de la clase. Y aquí ya entramos al flujo de caja propiamente tal, los elementos del flujo de caja. Necesito, para ver lo de las inversiones, todos los egresos que yo haga antes de la puesta en marcha del proyecto, que se acuerdan que tienen que ver con los activos fijos, los activos intangibles y el capital de trabajo, que se denota KT, capital de trabajo. Después también requiero los ingresos y egresos de operación, o sea, los ingresos y egresos de cada año, los momentos en que ellos se realizan, el año 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así, el valor de desecho, que lo voy a ver determinado por alguno de los 3 criterios que ya hablamos, el valor contable, el valor de mercado o el valor económico del proyecto. Los flujos obviamente se expresan en momentos, tengo el momento 0, el momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que normalmente estoy asumiendo como años, pero pudieran ser meses, depende del tipo de proyecto y depende de la evaluación que yo quiera hacer. El momento 0, como ya se los dije, refleja todos los egresos previos a la puesta en marcha, independiente que se hayan hecho 3 años atrás. Para el flujo, el momento 0 es todo lo que hay antes de la puesta en marcha. Debo definir el horizonte de evaluación, que ya también vimos en base a qué lo hacemos. Si no tenemos ningún factor, va a ser 10 por convención. Aquí están los criterios que ya les había dicho. Si se espera que el proyecto perdure, la convención es evaluar a 10 años y el valor de desecho, el valor del proyecto por los beneficios esperados luego del año 10. Eso es valor económico. Necesito los impuestos y la depreciación de los activos y la de los activos fijos y la amortización de los intangibles, y debo determinar los tipos de costos, o sea, tengo costos fijos, costos variables, costos de administración y ventas, costos de desarrollo, costos de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la estructura general, así como genérica, es la siguiente, y aquí tienen en la columna del lado izquierdo los símbolos con los que entra, y primero tengo los ingresos afectos a impuestos. Todo lo que venda en realidad normalmente está afecto a impuestos, por lo menos en Chile. Luego menos los egresos afectos a impuestos, menos los gastos no desembolsables, que aquí los vamos a entender como la depreciación y la amortización. ¿Por qué se llaman no desembolsables? Porque no es plata que yo saque de mi bolsillo y la ponga, sino que es figurativa porque es una pérdida de valor de mis activos. No es que me la saquen del bolsillo, sino que fue una pérdida que sufrieron mis activos, pero yo no lo saqué de mi bolsillo, como los egresos que los estoy pagando del bolsillo. ¿Fijan? Y esos ingresos menos esos egresos y gastos me da un primer resultado, que es el resultado no operacional. O sea, perdón, no, eso me va a dar la utilidad antes de impuestos. En el flujo del último año le sumo el resultado no operacional, que es el valor de desecho menos el valor libro. Les voy a explicar después, cuando hagamos el ejercicio, por qué es así. Esto me da la utilidad antes de impuestos,
está en amarillo, le resto el impuesto es lo que me cobra el Estado y este no es el IVA, sino que es el impuesto de primera categoría, va a depender del tipo de empresa que sean hoy día, pero puede llegar a un máximo en grandes empresas del 27,5 anual. Después de eso calculo la utilidad después de impuesto y le sumo estos gastos no desembolsables porque en realidad no son flujos de dinero, como les dije, no los saco en mi bolsillo, entonces se los tengo que volver a poner. Los pongo arriba para rebajar impuestos, porque el Servicio de Impuestos Internos me permite reconocerlos como gastos para generar la renta y me permite rebajarlos de impuestos. Pero después, para evaluar el flujo, tengo que volver a ponerlos porque no fue egreso de dineros. Le resto en el año 0 y en los años que correspondan las inversiones y le sumo el valor libre de los activos que lo utilicé en el resultado no operacional, pero esto también va a ser en el año final, en el año 10, en el caso que estemos evaluando a 10 años. Y eso me entrega mi flujo neto operacional. Aquí hay un primer ejemplo que quizás no es tan bueno porque no tenemos el Excel. Yo creo que les voy a proyectar el Excel para que lo veamos más fácil porque aquí les va a costar seguir el ejercicio, pero lo van a tener igual en la clase para que lo puedan ver. Voy a dejar de compartir eso. Voy a buscar el Excel. Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a leer el enunciado de este ejercicio. Dice, usted es un emprendedor que espera incursionar en el mercado con una innovación, la cual se implementará por medio de un software. O sea, desarrollan software. Este software permite apoyar las decisiones de producción y por tanto mejorar la eficiencia de los procesos de producción de madera aserrada. El estudio de mercado, aquí está, sigan el cursor del Excel, el tamaño total del mercado dice, para el año 1 son 14 licencias, para el año 2 son 33 licencias, para el año 2 son 33, para el año 3 son 39, para el año 4 son 45 y para el año 5 son 55 licencias. El precio de las licencias es de 1,5 millones, aquí está en miles de pesos, para que lo vean, miles de pesos, y miles de pesos. Después dice, el servicio de hosting, porque ustedes van a vender en línea, es de 100,000 pesos mensuales. ¿Qué sería el servicio de hosting? ¿Saben qué es un hosting primero que nada? No, profe, yo no sé. ¿Ah? Como el dominio de la página web, ¿será? ¿O? Claro, efectivamente, es una página web donde yo alojo contenido. Y ese es un host, es el hospedero, ¿se fijan? Eso es costos de internet, porque yo voy a vender, este ejercicio supone que las ventas se hacen por internet. Entonces, tengo dice el servicio hosting, alcanza los 100,000 pesos mensuales. ¿Qué tipo de costo es el hosting? ¿Activos nominales? ¿Fijo? No, no es un activo, no es un activo. ¿Qué es lo que ¿Costo es? fijo? Es un costo fijo, muy bien. Respuesta correcta. Pero lo tengo mensualizado. ¿Qué debo hacer si yo voy a hacer flujos anuales? Multiplicarlo por 12. Perfecto, ¿vieron? Entonces aquí vamos y son 1.200.000. Multiplique por 12. Muy bien, este es costo entonces, costo fijo, ¿cierto? Luego tengo el otro dato del estudio que me dice las remuneraciones del personal se estima que alcanzan los 15 millones al año. ¿Qué son estos? ¿Qué son las remuneraciones? ¿Costo fijo? Son costos en realidad, son costo personal. Podría ser fijo, pero no necesariamente. Costo de personal, ¿cierto? 15 millones. Después, otro dato es que los gastos de administración y venta ascienden a 10 millones.
aquí ya sabemos que son gastos porque me lo está diciendo el enunciado, son 10 millones. Este es un gasto de administración y ventas, que quiere decir todo lo que yo gasto en mi personal de apoyo, como secretarias, contadores, etcétera, y de ventas, o sea, mi equipo de ventas, que sale a vender el producto a tratar de capturar clientes, me cuesta 10 millones al año. Después, como vendo por internet, me dice el medio de pago, que en este caso es PayPal, me cobra el 4,5% de las ventas. ¿Qué es esto? ¿Como un impuesto? ¿No? No, no es un impuesto. ¿O una tasa de interés? No, no hay que ver. O sea, es como un interés, pero ¿qué representa? Estoy viendo, ¿qué representa en este contexto? Inversiones, costos, ingresos. ¿Costo de venta? Claro, efectivamente. Es un costo, incluso puede ser un costo de venta o un costo variable, porque se fijan, está indexado al nivel de ventas, varía con las ventas. Por lo tanto, lo podemos asumir como un costo variable. Costo variable. Y después, el enunciado me dice que el estudio técnico detectó que las inversiones necesarias para llevar adelante este proyecto contemplaba compra de computadores por 6 millones y de muebles, digamos, escritorios y otros para que la gente trabaje por 4 millones. Después me dice, como aquí es un dato, me dice que el capital de trabajo equivale al 10% de las ventas, ¿cierto? Luego, ya vamos a volver a ese cuadro, dice la vida útil de los computadores es de 2 años y de los muebles es 5 años. Con eso tengo que ir a mi cuadrito de inversión inicial, están siguiendo el cursor, para hacer el cuadro de vidas útiles y valores libres, depreciaciones de mis activos. Entonces, voy aquí y yo tengo maquinarias, que vamos a decir que las maquinarias en realidad son los computadores, y los muebles, que son los muebles como arriba. Y se fijan que en verde tengo los valores correspondientes, solo que acá abajo están en miles de pesos y arriba estaban en pesos. El otro factor considerado es la inversión inicial. ¿Se acuerdan que además de los activos fijos y activos intangibles está el capital de trabajo? Y el capital de trabajo, el enunciado me decía que es el 10% de las ventas. Sin embargo, en las ventas se fijan que yo tengo ventas crecientes con los años. Entonces yo voy a tener que calcular un capital de trabajo para cada año. El primer año me va a dar 2.100.000 porque acá, en mi flujo de caja, tengo las ventas. Ya vamos a volver sobre eso. Veamos el cuadro antes de inversión inicial para que lo entiendan bien. Entonces tengo el valor de compra del activo, en este caso maquinaria, que son computadores, y el enunciado me decía que tienen una vida útil de 2 años. Normalmente los computadores efectivamente se deprecian en 18 meses. 2 años. ¿Cómo se calcula la depreciación? ¿Alguien sabe? ¿Qué dijimos que era la depreciación? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Cuando pierden valor con el tiempo. Claro. La pérdida de valor de un activo con el tiempo, que normalmente es por desgaste. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Normalmente yo tengo el valor inicial, tengo un valor final, si es que lo puedo vender, y lo divido por su vida útil. Eso me va a dar la depreciación anual. En este caso, no me decía que tenga valor residual, entonces yo asumo que su valor residual es 0. Entonces tomo los 6 millones, lo divido en 2 y me da una depreciación anual de 3 millones, ¿cierto? Lo mismo hago con los muebles, pero me dice que los muebles tienen una vida útil de 5 años. Entonces divido los 4 millones en 5 años y me da una depreciación anual de 800.000 pesos. El capital de trabajo no se deprecia. Y, Profe, ¿sí?
¿El valor residual es lo mismo que el valor de desecho o no? Sí, pues el valor residual es el mismo que el valor de desecho, efectivamente. Ah, ya. Sí. ¿Qué otro activo no se deprecia? Profe, ¿y por qué no se deprecia, disculpe, el El capital de capital de trabajo? trabajo, porque es ¿cómo es que se llama? Un activo que yo estoy usando. Se está circulando permanentemente y no tiene desgaste porque es dinero. El dinero no se desgasta. Lo que sí hay una pérdida de capital de trabajo que normalmente oscila entre el 5 y el 10%. Y eso también va a ser un dato para ustedes que dice aquí, el capital de trabajo se recupera al término del proyecto en un 95%. O sea, se perdió por estas cosas un 5%. ¿Qué otro activo no se deprecia? ¿Nadie sabe? ¿El inventario? No, No, los la inventarios mano sí de pierden obra. valor. No, no es que la mano de obra no es un activo, no es un activo. Los terrenos, el suelo no pierde valor con el tiempo. De hecho, normalmente gana plusvalía. Entonces, si ustedes en el enunciado del ejercicio o en su proyecto, ustedes tienen considerado la compra de un terreno, no lo pueden depreciar. Sería un error. Porque en vez de perder valor con el tiempo, normalmente ganan valor con el tiempo. Profe, pero aunque sea como para explotarlo agrícolamente, algo así, igual. Claro, se supone que digamos, el aprovechamiento agrícola o forestal es sustentable, el activo no pierde valor en el tiempo. Ahora, si efectivamente es una actividad que degrada el recurso, puede perder valor. Puede perder valor. Eso está en cómo lo manejes, efectivamente. Profe, ¿Sí? Oh, perdón. ¿Sí? y si existe, por ejemplo, como hoy en día el recurso de agua, muchas veces es un bien de mercado, también sería como lo mismo con el terreno, no se devaluaría. Sí, pues. Sí, efectivamente. Claro, tú dices los derechos de agua. Claro. Sí, los derechos de agua no pierden valor. No pierden valor. Ok. Sí. Profe, disculpen, Sí, no, dime. no entendí qué era el valor libro o no sé si Todavía más. no llego ahí. Ya les voy a explicar el Ah, valor ya, libre. perdón. Estamos recién en la depreciación. Entonces, en este cuadrito, que es el cuadrito de la inversión, tengo por un lado la inversión total de inversión, los años de vida útil, la depreciación, y ahora voy a calcular el valor libro. ¿Qué es el valor libro? Es el valor residual de mi bien una vez terminado el proyecto o terminado el horizonte de evaluación. En este caso, el horizonte de evaluación son 5 años. Entonces, a los 5 años, ¿cuál es el valor de este activo? Se fijan, en realidad este activo pierde valor y llega a valor cero cada 2 años. Pero cada 2 años, si quiero seguir operando, tengo que recomprar esos computadores. Entonces tengo que comprar computadores nuevos, de nuevo por 3 millones. Y en el año 5 yo estaría de nuevo recomprando para volver a iniciar un nuevo ciclo. Entonces, en realidad el valor, o sea, estaría recomprando habría recomprado el año 4, porque ahí se me agotaron los 2 ciclos de computadores y me queda un año de depreciación. Por lo tanto, el valor libro al año 5 de los computadores son 3 millones. ¿Se entiende? Profe, a mí se me quedó un poco trabado, no Ya, entiendo. vamos. ¿Por qué terminó en 3.000? Sí, vamos a hacerlo del principio. Compro el año, al iniciar el proyecto, invierto 6 millones en computadores. Pero esos computadores me dicen que tienen una vida útil de 2 años. Entonces, el primer año tiene una depreciación de 3 millones, el segundo año 3 millones, pero ahí ya se me agotaron, por decirlo de alguna manera. Ya no sirven, ya están obsoletos. Y por lo tanto, ese año tengo que volver a comprar. Entonces, ahí tengo depreciación por un año, al siguiente año vuelven
a estar en 0 y tengo que recomprar. Y eso es el año 4, y al año 5 tengo un año de depreciación remanente. Eso es lo que le queda a mi bien, y por eso el valor libro al final del proyecto de los computadores son 3 millones. ¿Se entiende? Quizás, mira, con los muebles puede ser más fácil porque no tiene tantos ciclos, es uno solo. Los muebles, invertí 4 millones en escritorios, sillas y todo, y me dice que tienen una vida útil de 5 años. Llegué al año 5, que es el horizonte de evaluación de mi proyecto, con depreciaciones anuales de 800.000 pesos, y ese año ya los muebles murieron, por decirlo así, se rompieron y todo, entonces tengo que comprarlos de nuevo, y justo el año 5, porque tienen 5 años de vida útil, tuve que invertir los 4 millones. ¿Se fijan? Por recién los estoy volviendo a comprar. Perdieron todos los deprecié completamente hasta que los tuve que volver a comprar para que el negocio siga operando. ¿Se entiende o no? Sí. Porque el valor libro, como fórmula, ¿qué es lo que es? Es el valor del bien menos la depreciación acumulada. Eso es lo que es. Aquí la depreciación, el valor libro en realidad, del año 4, en términos de los muebles, son 4 millones menos 3.200.000, que sería 8 por 4, se fijan en la depreciación acumulada. Entonces el valor libro al año 4 serían 800.000 pesos, que es el remanente, que es lo que me queda del valor de los muebles. Pero el año 5 ya no me queda valor de los muebles, sino que los tuve que comprar de nuevo. Entonces tengo los 4 millones. ¿Ahí se entiende mejor? Sí, y entonces el valor libro están todos en un mismo año, ¿cierto? Siempre es al final Ya, del perfecto. proyecto. Siempre está al Ah, ya, final del proyecto. bacán. Entonces ahí tengo mis valores libros. Luego vamos a explicar, cuando lleguemos al flujo, el valor libro del capital de trabajo, porque eso tiene que ver con el cálculo del incremento del capital de trabajo. Entonces, con estos valores ya hice mi cuadrito de inversión inicial. Vamos al flujo propiamente tal. Este cuadro que estoy señalizando es el flujo de caja propiamente tal. Primero que pongo aquí, los años. 1, 2, 3, 4, 5. Este flujo está evaluado a 5 años. Voy a, por facilidad, imputar las unidades vendidas que estaban en el enunciado de arriba. 14 unidades el año 1, 33 el año 2, 39 el año 3, 45 el año 4 y 54 el año 5. Ingresos por venta. ¿Cuánto valía cada licencia? ¿Quién se acuerda? 1,5 millones. Voy aquí, entonces es P por Q. Cantidad, 14 licencias por 1,5 millones, 21 millones, 33 licencias por 1,5 millones, 49 millones 500, 39 licencias por 1,5 millones, 58 millones 500, 45 licencias por 1,5 millones, 67 millones 500, 54 licencias por 1,5 millones, 81 millones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Vamos, para que no perdamos el hilo, a calcular el capital de trabajo. Entonces, porque el capital de trabajo me decía es el 10% de las ventas. Aquí están mis ventas, ¿cierto? En esta línea. Se las voy a marcar en celestito también, como está el otro, para que sepamos a qué se refiere. Entonces, hago un cuadrito en que el año 1, ¿cuál es mi capital de trabajo? El año 1, 2.100.000. Pero el año 2 ya son 4.950.000, porque el 10% de esto. El año 3 son 5.850.000. El año 4 son 6.750.000. Y el año 5, 8.100.000. ¿Cierto? 8.100.000 es mi valor final de valor libro para el capital de trabajo, y lo multiplico por 95% porque en el enunciado me decía que el capital de trabajo se recupera en un 95%. 8.100.000 por 95%, 7.695.000.
Valor libro total, 14.695.000. Y en inversión inicial, entra capital de trabajo en 2.100.000 porque es el primer capital de trabajo, no el último. ¿Sí? Entonces el total de la inversión son 12.100.000. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, perfecto. Sigamos avanzando para que se vayan entendiendo todos los elementos del flujo. Costos variables. ¿Qué identificamos acá arriba como costos variables? ¿Se acuerdan? El medio de pago PayPal. El medio de pago PayPal, ¿cierto? Y ese medio es el 4,5% de las ventas. Entonces yo hago aquí, multiplico las ventas por 4,5% y me da el primer año 945.000, el segundo año 2.228.000, el tercer año 2.633.000, el cuarto año 3.038.000 y el quinto año 3.645.000. Luego, Profe, pero las sí, divide, ¿cierto? no, las multiplico. Mira, acá arriba está la fórmula B36, que es este, ingreso por venta, por 0,045, que sería el 4,5%. Ah, ya, sí. Eso es lo que me cobra, porque es un costo. Los costos fijos, ¿qué identificamos arriba como costos fijos? Servicio hosting. Perfecto. Y era 1.200.000 al año, ¿cierto? Y este es fijo, entonces 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000. Perfecto. Con eso calculo el margen de contribución, que sería en realidad los 21.000 menos los 945 y el 1.200.000, que es solo referencial. Si ustedes quieren, no lo calculan. Es meramente referencial para saber, tener una estimación de la actividad operacional. ¿Cuál es el margen de operación? Después tengo costos de mano de obra. Costos de personal también podría decir. ¿Y cuánto dijimos que era el costo de mano de obra? ¿O costo de personal? 15.000 al año. 15 millones. 15 millones, porque esto está en miles de pesos. Y este también es fijo, así que son 15 millones todos los años, a menos que el enunciado diga otra cosa. El GAP son los gastos de administración y venta. ¿Cuánto habíamos dicho que era acá arriba? ¿Se acuerdan? Aquí está el gasto de Los 10 administración y millones. venta. 10 millones, efectivamente. Entonces, gasto de administración y venta, 10 millones. Las depreciaciones, ¿de dónde las saco? De la maquinaria y muebles. ¿Y dónde está arriba? Los En totales revisión. de inversión. Ahí se las acabo de marcar. Sí, esa misma. ¿Cierto? Entonces, este es el valor que voy a buscar. 3.800.000. Y no hay cambios, así que 3.800.000 anuales. Después, eso me permite calcular la utilidad antes de impuesto, que en realidad va a ser los ingresos menos todos los costos. En el primer caso me da un valor negativo de 9.945.000. Obviamente cuando es negativo no pago impuesto y por lo tanto la utilidad después de impuesto es negativa en menos 9.945.000. Le repongo, ¿se acuerdan que aquí reintegro el valor de la depreciación, que viene de arriba también, pero con valor positivo? Arriba se lo resté, acá abajo se lo sumo, porque no es flujo no es desembolso de dinero arriba. Si lo único que hago aquí es para poder rebajar la base imponible, o sea, bajar la utilidad antes de impuestos, porque el servicio de impuestos me lo permite. Y eso me da un flujo neto operacional para el primer año de menos 6.145.000. Ese es mi flujo neto operacional. En el año 2, teniendo los valores correspondientes al año 2, como vimos que se construían, llego a que la utilidad antes de impuestos es positiva y representa 17.273.000. Obviamente aquí hay impuesto y el enunciado me decía que la tasa de impuesto es del 19% anual.
Entonces, este valor multiplico los 17.273.000 por 19% y me dice que pago un impuesto de 3.282.000. ¿Cuál es mi utilidad después de impuestos? 13.991.000. Le sumo los 3.800.000. Y aquí viene una línea de reinversión. ¿Se acuerdan que los computadores duran solo 2 años? Por lo tanto, tengo que reinvertir. Tengo que comprar computadores por 6 millones este año. Y aumenté mi nivel de ventas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que haber hecho para no quebrar? Aumentar el capital de trabajo. ¿Y de dónde sale este valor de 2.850.000? De acá. Se fijan el delta. Yo ya tenía 2.100.000, que fue con lo que partí, pero tuve que aumentar a 4.950.000. El diferencial entre 4.950.000 y 2.600.000 representa reinversión. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Reinversión, ahí se los voy a dar. Y luego, eso me da un flujo neto operacional de 8.941.000. Lo vamos a poner en negrita para que lo noten mejor. Vamos al año 3. Lo mismo, con los datos que ya tengo, obviamente van cambiando porque los niveles de venta son distintos, por lo tanto los que son indexados a producción son todos valores que van asociándose a ello, y llega un resultado, una utilidad, perdón, antes de impuesto de 25.868.000. Pago un 19% de impuesto a la renta, 4.915.000, y luego tengo una utilidad después de impuestos de 20.953.000. Le sumo los 3.800.000 de la depreciación que antes se los había restado para rebajar impuestos. No tengo reinversiones, pero sí tengo aumento de capital de trabajo porque aumentaron mis ventas. Entonces tengo que ir a buscar esos 900 aquí, que es la diferencia entre 5.850.000 y 4.950.000. Y los imputo acá. Eso me termina generando un flujo neto operacional del año de 23.853.000 pesos. Vamos al año 4. Aumentaron de nuevo las ventas. ¿Qué es lo que va a pasar naturalmente aquí? Hay que aumentar el capital del trabajo, que sale de acá en el diferencial entre 6.750.000 y 5.850.000. También hay que aumentar 900.000 pesos. Pero también se terminaron de depreciar por segunda vez los computadores y volví a comprar 6 millones. Y así termino con un flujo neto operacional de 24.815.000. Y el quinto año volvieron a aumentar mis ventas. Tengo que aumentar en 1.350.000 el capital de trabajo, el diferencial entre 8.100.000 y 6.750.000. Y aquí ya empezamos con los valores libres, porque este es el último año en que yo voy a evaluar el proyecto. Entonces, las ventas, menos los costos variables, menos los costos fijos, menos los gastos de personal, menos los gastos de administración y venta, menos la depreciación, más el resultado no operacional. ¿De dónde sale este dato? Este resultado, no, ese color ya lo usé. Vamos a usar otro. Este. El resultado no operacional, que está acá, es la resultante del valor económico. ¿Se acuerdan qué es lo que era el valor económico? El valor económico es si yo considero vender mi proyecto en marcha. Entonces son los flujos que es capaz de generar a futuro este proyecto. ¿Y cómo se calcula? El valor económico se calcula como el último flujo neto operacional estable. En este caso no hay un estable porque es muy corto el ciclo, pero sería el último, que es este, 24.815.000, menos la depreciación. ¿Por qué menos la depreciación? Porque se considera que esa es
la inversión mínima para mantener en marcha el proyecto. Entonces es el último flujo neto operacional estable menos la depreciación partido por la tasa de descuento. Eso en términos matemáticos es una perpetuidad, o sea, un valor a perpetuidad. O sea, considero que el proyecto me va a generar estos flujos en forma permanente y todos ellos traídos al presente son 210.146.000 pesos. Para calcular el resultado neto operacional, que es sobre el cual tengo que tributar ante el Servicio de Impuestos Internos, el servicio me permite restarle el valor libro de los activos. Entonces voy y busco en mi cuadrito de inversiones el valor libro, que son 14.695.000, y por lo tanto el valor económico menos el valor libro me da el resultado neto operacional, que son 195.451.000, que lo tengo aquí. Al sumar este resultado neto operacional, o sea, perdón, resultado no operacional, me genera una utilidad para ese año de 241.806.000 pesos. Eso paga 46.133.000 de impuestos, el 19%, y me deja un resultado o una utilidad después de impuestos de 196.673 pesos. Le sumo la depreciación, le sumo la reinversión, en este caso o sea, le resto la reinversión de los muebles, porque tuve que comprar muebles para seguir en marcha, el aumento de capital de trabajo, que se acuerdan venía de este cuadrito de acá arriba, y esto que es nuevo, el valor libre de los activos, porque también es figurativo arriba, o sea, me permite el Servicio de Impuestos reconocerlo como un costo para generar el resultado no operacional, pero tampoco es flujo de dinero, no es flujo que salga de mi bolsillo, por lo tanto se lo reincorporo. El mismo tratamiento que la depreciación. Se lo reincorporo y me da un flujo neto operacional de 209.818.000 pesos. Ahí tengo todos mis flujos netos operacionales listos. Pero todavía tengo que calcular ¿cuál es si quiero comparar este proyecto, cuál es el indicador que debo determinar y calcular? El VAN. El VAN, muy bien. Vamos a ir a calcular el VAN. Aquí está el VAN, ¿cierto? Vamos a agrandarlo. Esto VAN. ¿Cómo se calcula el VAN? Usted hoy día hay dos formas de hacerlo. La forma que sería manual, que es calcular los valores actuales de cada uno de estos flujos que ya tienen aquí. Entonces, 209.818 partido por 1 más 0,1, porque la tasa es 10. O sea, sería 1,1 elevado a 5, 130.281.000, 24.815.000 partido por 1,1 elevado a 4, 16.949.000, 23.853.000 dividido en 1,1 elevado a 3, 17.921.000, 8.941.000 partido por 1,1 elevado a 2, 7.389.000, y menos 6.145.000 partido por 1,1 elevado a 1, menos 5.586.000, y lo suman esto. Vamos a hacerla aquí para que vean el resultado. Estas fórmulas acá. La sumatoria, ¿cierto? Y a eso le tengo que restar, esa sumatoria, le tengo que restar las inversiones del año 1, ¿cierto? 154.853.000. Eso sería la forma manual de calcular el VAN. Pero si lo hacen en Excel, Excel tiene la fórmula que es BNA, ¿lo están viendo ahí? BNA, abre paréntesis, la tasa de descuento, 0,1, punto y coma, el rango de datos, que en este caso va a ser este rango de datos, el flujo neto operacional, la fila 51, y después, fuera del paréntesis, menos la inversión inicial.
los 12 millones 100. Y les da lo mismo, 154 millones 853. ¿Se entiende? Profe, Sí, dime. ¿por qué en la ecuación decía K51? Si puede poner el BAM, por favor. Como B, del rango de B51 a K51. B. Ah, es que son cero. En realidad está pasado, tienes razón. Este sería hasta F. Sí, es que como está hecho hasta 10 por defecto, pero es solo por eso, porque estaba la tabla original en 10. Pero es Ah, ya. F51. Está buena la observación. F51. Profe, Me ¿y el queda la cero? duda. A ver. Digan. ¿Quién va? Ah, ya voy. Jorito, la segunda depreciación, no entendí por qué función lógica se vuelve a sumar. Como onda, ¿para qué sirve? Como O que sea, al final, ya. al sumarla de nuevo. Lo que pasa es que la estoy restando acá, ¿cierto? Antes de la utilidad, antes de impuesto. La estoy restando porque el servicio de impuestos internos me permite reconocerla como un gasto para generar la renta, para generar la utilidad. Eso hace que mi utilidad baje y por lo tanto yo pague menos impuestos. Pero como no es flujo de caja, la vuelvo a reincorporar, porque lo que yo estoy midiendo son flujos netos operacionales. ¿Se entiende ahí? Ah, claro. Ujú. Sí. Y Por sí, eso la eso está resto y claro. después la reincorporo. Ya. Ok, profe, Yo gracias. tenía una duda Ya. igual. Sí, dime. El 0,1 ese igual lo aplicó en el, en el valor económico. Sí, acá. Sí. Ya. ¿Y ese 0,1 es como la depreciación que se va haciendo cada año? No. La 0,1 es la tasa de descuento. Ya. El valor económico, que es el último flujo neto operacional estable menos la depreciación, partido por la tasa, que en términos matemáticos eso es una perpetuidad, o sea, es un valor al infinito. Eso es una perpetuidad. O sea, yo asumo que este proyecto en realidad va a generar a perpetuidad un flujo de 24,815 y que todos esos flujos hechos hasta el infinito traídos al presente son 210.196. Y les resto los 3.000.008 anuales porque es lo que yo puedo asumir como inversión mínima para mantener el proyecto en marcha. Ya, ¿Entiende? ya. Sí, entiendo, profe. Más dudas, consultas.